Buenos días, mi nombre es Elmira Troche Rodríguez, soy estudiante en la Universidad de Cundinamarca del programa de Zootecnia. El tema del día de hoy hace referencia al manejo de residuos sólidos, específicamente de segregación adecuada de residuos peligrosos y no peligrosos. En primera instancia, vamos a definir qué son los residuos sólidos y esta nos lo señala el decreto 1713 del 2002, la cual nos define que los residuos sólidos es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicio, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación de un nuevo bien con valor económico o de disposición final. Esto quiere decir que los residuos constituyen aquellos materiales que han sido desechados tras su vida útil y que por lo general por sí solos van a carecer de un valor económico, ¿sí? Realmente estos residuos se componen principalmente por los desechos procedentes de materiales que hemos utilizado en la fabricación, o en la transformación o inclusive en la utilización de un bien de consumo. Y todos esos residuos sólidos en su mayoría van a ser susceptibles de un reaprovechamiento o de una transformación, pero si se hace un adecuado reciclaje, si se realiza una adecuada segregación en la fuente. Y los principales productores de residuos sólidos somos todos los ciudadanos de las grandes ciudades, de la parte de la zona rural, que es un porcentaje muy elevado en la producción de de estos residuos, sí, y en especial porque hay una poca conciencia de reciclaje que existe pues en la actualidad. Bajo este concepto, el término de la segregación en la fuente cobra bastante importancia porque según la Guía Técnica Colombiana número 24, la segregación en la fuente permite obtener una mejor calidad de los residuos, optimizando su aprovechamiento o disposición final. Una vez realizada esta operación, se sugiere llevar a cabo una recolección selectiva de los residuos seleccionados, pues sin este componente efectuado en la separación pierde valor. Entonces, la segregación la podemos definir que es esa operación que se realiza para poder separar, ya sea de dos formas, una manual o otra mecánica, todos los residuos que se generen en todas ya sea en la parte comercial, en la parte doméstica, no importa. Entonces, se realiza esa separación de esos residuos, sean industriales, sean hospitalarios, sean domésticos, sean independientemente de su clasificación. Lo importante es que se puedan separar en el momento de su generación. Esto se debe realizar conforme a la clasificación establecida pues por el gobierno, por la normatividad y por las políticas o los programas de aprovechamiento de cada municipio que deben de implementarlos y darlos a conocer ante la ciudadanía, ante la comunidad para que los conozca y se puedan efectuar unos procesos mucho más eficaces y mucho más eficientes a la hora de aprovechar y de tener un destino final mucho más mm, integral de estos residuos. En el aprovechamiento de los residuos sólidos nos lo define el decreto 1505 del 2003, en donde nos indica que el aprovechamiento es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se incorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración o con fines de generación de energía, el compostaje y cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y económicos. Y solo para tomar un ejemplo, voy a tomar el modelo de economía circular, que hoy en día ha estado tomando un poco más fuerza. Es un modelo en el que nos va a ayudar
al aprovechamiento de todos esos residuos, de todos los recursos generados, cuyo fundamento es el uso de las 4 R, el de reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Con este modelo se propone atacar de raíz el problema y así ofrecer una solución viable a través de una adecuada gestión integral de estos recursos o de los residuos sólidos generados, que a través de la reutilización de materiales cuando pues se agote su vida útil, se realiza ese proceso de recuperación, de reciclaje de la manera más respetuosa con el medio ambiente. Además que estas actividades nos trae beneficios tanto económicos como sociales. Entonces, es decir que en la utilización de esos residuos mediante las actividades de la separación en la fuente, la recuperación, procesos de transformación, el de reutilizar esos residuos nos permiten realizar una reincorporación en el ciclo productivo, en el ciclo económico, con el fin de generar un beneficio tanto económico como social y además que nos ayuda a reducir los impactos ambientales generados por toda esta cantidad tan elevada de residuos y los riesgos a la salud humana también pues se van a ver disminuidos, por lo que estas actividades, estos riesgos a esta salud, pues están asociados más que todo cuando hay procesos de producción, de manejo y disposición final de estos recursos o de estos residuos sólidos. En esta diapositiva vemos los procesos que enmarcan el manejo de residuos sólidos bajo el concepto de una gestión integral, donde su manejo va a implicar la cobertura y planeación de todas las actividades que están relacionadas con la gestión de los residuos, desde su generación hasta su disposición final. En cuanto a la generación, se refiere a toda empresa, institución o persona que genera gran cantidad de residuos. Entre ellos están los restos de comida, plásticos, papeles, químicos. En el caso de la planta de beneficio de aves, se generan residuos aprovechables como productos cárnicos no comestibles, entre otros. Una vez generados los residuos, las personas o las plantas o las empresas están obligadas a realizar el proceso de clasificación o segregación en la fuente. Es decir, hacer una separación y una selección en la fuente donde se hace una recolección selectiva de esos residuos, ya sea aprovechables o no aprovechables. Y en esta recolección se va a hacer a través del transporte interno. Ese transporte interno se refiere al proceso de recoger los residuos sólidos generados en la fuente de origen y su transporte hacia el almacén, el cual será un almacenamiento temporal de esos residuos debidamente segregados hasta que la empresa de recolección y de transporte los retire del lugar de almacenamiento ubicados en las instalaciones del generador. Es decir, cada empresa debe tener un cuarto, un centro de acopio en donde se almacene debidamente estos residuos. Una vez segregados, una vez separados, vendrá la empresa recolectora de estos residuos y ellos están en la obligación de hacer los tratamientos adecuados, ¿sí? Entonces, los tratamientos se pueden ser mecánicos, biológicos y térmicos, ya sea para la generación de abonos o de energía. Y en cuanto a su disposición final, pues pueden ir al relleno sanitario o hacer procesos de compostaje en el caso de residuos biodegradables. Y en el caso de residuos reciclables, pues se dispondrán en los centros de acopio de reciclaje. Los beneficios de la segregación son bastantes. Entre los más importantes están los ambientales, los sociales y los económicos. Entre los ambientales
pues vamos a encontrar que entre muchos otros se destaca la reducción en el consumo de productos, disminución en el gasto de los recursos naturales, aumentando la vida útil del relleno sanitario y mejorar la calidad ambiental del entorno, es decir, las ciudades o en las zonas rurales también que se generan. Entonces, estos beneficios ambientales nos va a ayudar a reducir la cantidad de residuos que van a ser llevados a disposición final. Esto nos ayuda a evitar que haya impactos ambientales asociados, ¿sí? Es decir, como la generación de gases de efecto invernadero, que son los que intervienen en el cambio climático. También vamos a reducir las afectaciones a los recursos, ya sea al recurso suelo, al aire, en el agua, por las contaminaciones, por los malos olores. Entonces vamos viendo que hay una reducción de estos impactos. En cuanto a los beneficios sociales, vamos a encontrar que con la separación de residuos se mejora la condición de trabajo de los recicladores o recuperadores informales. Se dignifica su labor, se fortalecen y promueven los grupos de trabajo y los proyectos ambientales. Entonces, la idea es que se mejore la condición de trabajo de todos los recicladores de oficio, ¿sí? Se va a dignificar su labor, además que se van a fortalecer, se van a promover unos grupos de trabajo más eficientes, aparecerán mejores proyectos ambientales en los cuales permitan realizar proyectos que intervengan en la generación, en la reutilización, en la disposición final de estos residuos. Además, nos van a disminuir los riesgos a la salud no de las personas, del personal que hace la recolección o que manipulan estos residuos. Entre los beneficios económicos, pues al aprovechar los residuos sólidos como materia prima de nuevos productos, también nos van a reducir los costos finales y obviamente se va a convertir como en una especie de alternativa de otros, de nuevos negocios y fuentes de ingresos. En cuanto a la clasificación de residuos sólidos, es muy variada, ¿sí? Esto depende de la terminología que se aplique, además porque no solamente se van a generar en las ciudades, también hay una generación en la zona rural o sencillamente donde el hombre, donde una comunidad tenga esa interacción con el medio ambiente. Entre los criterios más utilizados para hacer esta clasificación de estos residuos sólidos existen tres. Una, según el origen de los residuos. La segunda, según su composición. Y tercero, según la peligrosidad de los residuos, que es la que pues vamos a enfatizar un poco más sobre esta clasificación. Dentro de la clasificación de según el origen de los residuos, vamos a encontrar seis. El primero son los residuos domésticos, que son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Los residuos de construcción y demolición se consideran residuos de la construcción de acuerdo con la normatividad aquellos residuos que se generan en una obra de construcción o de demolición. El tercer tipo es el residuos industriales, los cuales son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados en las actividades industriales. El cuarto residuo son los residuos hospitalarios. Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador, que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de salud.
El siguiente tipo son los residuos agrícolas, que son los que proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones forestales o las industrias alimenticias. Y por último tenemos los residuos electrónicos o eléctricos o los que llamamos comúnmente los RAE. Se considera que un residuo electrónico es un aparato o artículo electrónico que ha sido desechado después de su vida útil. Los residuos, según su composición, encontramos que existen cuatro: el residuo orgánico, residuo inorgánico, residuos peligrosos y la mezcla de residuos. Entonces, dentro de los residuos orgánicos, se dice que es todo desecho de origen biológico, desecho orgánico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, carnes, lácteos, frutas, verduras, incluidas todas las preparaciones de comida que se hacen en el hogar. Un residuo inorgánico es todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial. Por ejemplo, plásticos, telas, recipientes de aluminio, entre otros. Un residuo peligroso se refiere a todo residuo orgánico e inorgánico que tiene potencial peligroso, es decir, como los residuos patógenos de los hospitales, agujas, reactivos, tintas de impresoras, recipientes contaminados con sangre, entre otros. Y la mezcla de residuos, que es lo que no se debería de deber, son se refiere a todos los desechos de residuos mezclados resultado de una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué no se debería de haber una mezcla de residuos? Porque eso evitaría que se realizara un aprovechamiento de estos residuos. La clasificación de los residuos según la peligrosidad de los residuos, vamos a encontrar dos categorías. La primera categoría, los residuos no peligrosos, y la segunda categoría hace referencia a los residuos peligrosos. Entre los residuos no peligrosos encontramos los biodegradables, los reciclables, los inertes y los ordinarios o comunes. Dentro de los residuos peligrosos encontramos tres subcategorías, que son residuos infecciosos o de riesgo biológico, residuos químicos y residuos radiactivos. Dentro de los residuos infecciosos o de riesgo biológico encontramos los biosanitarios, los cortopunzantes, los anatomopatológicos y los residuos de animales. Entre los residuos químicos encontramos fármacos, citotóxicos, reactivos, metales pesados, contenedores presurizados, aceites usados y los RAE. Cabe resaltar que todas las empresas pueden aplicar este código de colores, tanto cualquier empresa, cualquier institución o cualquier tipo de usuario que tenga el servicio público de aseo. Sin embargo, las empresas eh, pueden adoptar otro tipo de colores siempre y cuando generen otros tipos de residuos. Es decir, como ejemplo, se puede adoptar el color rojo para residuos peligrosos si dentro de sus actividades generan este tipo de residuos, los cuales deberán de tener también un manejo pues, especial para poder disponerlos adecuadamente y que reciban un tratamiento especial. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, señalan que el uso de estos tres colores hace que el proceso de separación de estos residuos sea de una manera mucho más sencilla. Es decir, que al unificar ese código de colores que se debe de implementar a nivel nacional,
las personas que prestan ese servicio de tanto de recolección, de transporte, de aprovechamiento y de tratamiento de estos residuos pueden cumplir su función de una manera mucho más eficiente, además que asegura que el destino de esos residuos va a ser mucho más adecuado para proteger el medio ambiente. Señala también que pueden alargar la vida útil de los rellenos sanitarios, generar empleo a partir del reuso de ese material y entre otros beneficios que trae esta unificación de colores. Además, que con la implementación de este código de colores, la colaboración de la comunidad, de la ciudadanía, y obviamente con la conciencia colectiva de las personas por obtener unos nuevos hábitos de consumo, se puede aprovechar los residuos sólidos, ¿sí? Además que se va a incrementar la cantidad de material que se pueda recuperar y poderlos así reincorporarlos a los ciclos productivos. Además que de cierta manera, si una persona decide trasladarse a otra ciudad, los colores mm, para poder hacer esa clasificación de esos residuos serán los mismos de un lugar a otro porque pues es a nivel nacional. Y así se va a poder facilitar ese proceso, esa actividad de poder separar, recuperar y de reutilizar estos materiales. Según la resolución 2184 del 2019, establece un código de colores para la separación de residuos y es a nivel nacional, que a partir del 1 de enero se debe de establecer. En ella nos habla sobre los colores para la presentación de esos residuos sólidos en bolsas o en los recipientes, según sea el caso, en donde nos dice que será verde los residuos orgánicos aprovechables, en recipientes o bolsas blancas serán residuos aprovechables y el negro serán residuos no aprovechables. Según el decreto 1713 del 2002, nos dice que un residuo aprovechable es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. Además, nos define que un residuo no aprovechable es todo aquel material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, procesible o no, proveniente de la actividad domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. La segregación de estos residuos se hará en una caneca verde con bolsa verde, los cuales, al tener material orgánico, se llevarán a plantas de tratamiento donde podrían transformarse en abonos o mejoradores de suelo. Este proceso se hará siempre y cuando se estipulen o estén bajo el marco de los programas de aprovechamiento de cada municipio, de cada ciudad. Según el decreto 2676 del 2000, nos señala que los residuos no peligrosos son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no presentan ningún riesgo para la salud humana y o el ambiente. Dentro de estos residuos no peligrosos encontramos los biodegradables, que son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, los residuos alimenticios, papeles no aptos para el reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. En su segregación vamos a depositarlos en la caneca de color verde. Allí pues podemos depositar todos los residuos orgánicos aprovechables, como los restos de comida, los desechos agrícolas y demás.
Los residuos ordinarios o comunes son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. Entre estos residuos encontramos los productos de barrido, el papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, los papeles o envolturas de los alimentos. Y entre los inertes son aquellos que no permiten su descomposición ni su transformación en materia prima y su degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Por ejemplo, los restos de construcción y demolición, los de icopor, que son residuos que duran 200, 500, hasta miles de años para poderse desintegrar totalmente en el ambiente. Estos residuos, tanto ordinarios como inertes, serán segregados o depositados en contenedores negros con bolsas negras. Estas bolsas negras se llevarán al relleno sanitario para que en ese lugar es el que se va a asegurar su disposición final de una forma mucho más adecuada. Los residuos reciclables son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos se encuentran el papel plástico, chatarra, telas y radiografías. Es importante que estos residuos que se depositan en bolsas y recipientes blancos estén limpios y totalmente secos, por lo que estos residuos se llevarán a estaciones de clasificación y de aprovechamiento para luego ser reincorporados a los ciclos productivos. La definición de un residuo peligroso nos la indica en el decreto 2676 del 2000, donde nos dice que son sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos generados por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador. Dentro de los residuos peligrosos encontramos el de riesgo biológico, que son aquellos que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles, sea en personas o sea en animales. Dentro de los residuos de riesgo biológico encontramos los biosanitarios, que son elementos o instrumentos que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales de las personas o animales. Entre estos encontramos las gasas, las curitas, las cánulas, los algodones, tapabocas, animales que hayan estado enfermos, hayan tenido alguna enfermedad infectocontagiosa. Todos estos implementos, estos residuos, serán segregados o desechados en contenedores rojos con bolsa roja, preferiblemente tipo tapa pedal o que tengan un accionamiento no manual, y siempre cerrar una vez el depositado los residuos, cerrar los contenedores. También vamos a encontrar los anatomopatológicos como riesgo biológico, que son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales. Como en el anterior, también se va a segregar en contenedores rojos tipo tapa pedal con doble bolsa roja, y no olvidar cerrar siempre la tapa después de desechar los residuos. Otro de los residuos de riesgo biológico vamos a encontrar los de animales, que son aquellos provenientes de animales de experimentación inoculados con microorganismos patógenos o los provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. Cuando se presentan aves enfermas, aves portadoras de enfermedades infectocontagiosas,
Es ideal a nivel de planta de beneficio seguir los protocolos de beneficio especial con el objetivo de disminuir la contaminación de los canales o productos cárnicos del mismo modo para evitar el contagio de estas enfermedades por parte de los operadores. También serán desechados en contenedores rojos de tipo tapa pedal con doble bolsa roja, es decir, en la caneta roja de decomiso respectivamente, siempre manteniendo la tapa cerrada para evitar la disipación de estas enfermedades infectocontagiosas. Los residuos cortopunzantes son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de esta categoría vamos a encontrar las agujas, los cuchillos, los bisturíes, los vidrios inclusive. A nivel hospitalario se toman en cuenta lo que son las bajalenguas y los hisopos, que son los mismos copitos de algodón. Estos residuos deberán ser desechados siempre en contenedores rojos tipo guardián. Una vez lleno a 3 partes de su capacidad o cumplidos 30 días de uso, se debe de cerrar y depositar en bolsa roja. El guardián siempre deberá rotularse siempre con su etiqueta, es decir, con el tipo de residuos, cuando la importancia de utilizar estos frascos o estos contenedores o los guardianes específicamente es que vamos a evitar que las personas que manipulen estos residuos pues no se corten y contraigan alguna enfermedad infectocontagiosa, porque muchas veces nosotros desde nuestros hogares depositamos estos residuos, llámese agujas, llámese cuchillos, bisturí, las cuchillas de afeitar, las depositamos en unas bolsas. Las bolsas no son resistentes para contener estos residuos. Por ende, es que en muchas ocasiones los recolectores se, se cortan y pueden contraer una enfermedad. Los residuos de riesgo químicos son restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial de causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Dentro de la clasificación de los residuos de riesgo químico encontramos los fármacos, que son aquellos medicamentos vencidos o deteriorados y o excedentes de sustancias que han sido empleados de cualquier tipo de procedimiento. Su forma de segregación es que se utilizan o se deben de depositar en contenedores rojos también, preferiblemente rígidos, bien identificados, marcados con riesgo químico de fármacos. Los citotóxicos son fármacos que se utilizan en quimioterapia para poder tratar los distintos tipos de cánceres y elementos utilizados en su aplicación también se consideran residuos peligrosos. Su segregación se debe desechar los frascos de medicamentos citotóxicos y elementos utilizados en contenedores rojos rígidos de tipo guardián con bolsa marcados de residuos citotóxicos. En cuanto a los metales pesados, son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc y mercurio. Este metal pesado, que es el mercurio, muchas veces procede de servicios de odontología, en procesos de retiro o de preparación de amalgamas, inclusive por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que se esté presente el mercurio. Su segregación debe ser recolectado en frasco plástico con aceite mineral para poderlo desactivar. Siempre se debe manipular con guantes y tapabocas y en caso de esparcimiento o de derrame se debe de recoger con hojas de papel. Los residuos de reactivos son aquellos que por sí solos y en condiciones normales o al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos
generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o pueden reaccionar térmicamente colocando en riesgo la salud humana o con el medio ambiente. Entre estos residuos van a incluir los líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico, tanto in vitro y de bancos de sangre. Para su segregación se puede utilizar frascos tipo garrafa o cualquier otro frasco que se pueda reutilizar, debidamente señalizados, obviamente con su rótulo identificando cuál es el tipo de residuo que se está conteniendo en ese frasco. Los contenedores presurizados son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que contengan esta presentación llenos o vacíos. Estos contenedores son los que se vienen en presentación de spray, como los inhaladores, que los usan para las personas asmáticas, los desodorantes tipo spray, las pinturas que vienen en esta presentación de ese spray, los productos en spray para belleza también. La forma de desechar estos productos es en contenedores rojos con bolsa roja. Entre los aceites usados son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente. Entre estos aceites podemos encontrar los lubricantes de motores y de transformadores, los lubricantes usados en vehículos, en motos, en carros, las grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de grasas, entre otros. Un dato importante sobre los aceites usados es que un litro de aceite tirado por el desagüe contamina 1000 litros de agua. Puede permanecer años en los mares y ríos sin desintegrar. Por ello es importante el tema de reciclado, porque con el aceite usado también se puede utilizar para la fabricación de jabones, se puede utilizar como para abonos orgánicos, como lubricantes, también se puede utilizar para crear velas, pinturas o por otra parte, por cada 3 litros de aceite usado se pueden obtener 2 litros de biodiesel que puede reducir las emisiones contaminantes. También es necesario que el aceite usado sea recogido en recipientes de plásticos debidamente señalizados y luego depositarlos en los puntos de tirar el aceite usado en el patio, en el jardín, verterlo en el fregadero de la cocina o en el baño no es correcto. ¿Por qué? Porque todo eso va a obstruir las cañerías y perjudica al medio ambiente. Algunas de las alternativas, pues ya antes mencionado, es la de reciclarlo, guardar el aceite usado en una botella y colocarlo en la basura general, o evitar reducir las frituras en estas casas, por su salud y por el medio ambiente, ¿no? Los aparatos eléctricos y electrónicos son productos que están presentes en prácticamente toda nuestra vida cotidiana y están conformados por una combinación de piezas y elementos que para funcionar necesitan corriente eléctrica y realizan un sinnúmero de trabajos y funciones determinadas. Una vez que se hayan cumplido con su vida útil estos aparatos, lo importante es no tirarlos a la basura. La mejor manera es reciclarlos, que son altamente peligrosos e impactan directamente sobre la salud y el medio ambiente. Por último tenemos los residuos radiactivos, que son sustancias emisores de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción de materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Por lo consiguiente, es deber de las personas que son generadoras de estos residuos realizar un tratamiento y una disposición adecuada dentro del marco de la gestión integral de estos residuos para no incidir en contaminar el medio ambiente y proveer
de pronto en trastornos o en mutaciones o trastornos en la salud de las personas. Una de las características de los contenedores que debemos de tener en cuenta a la hora de segregar nuestros residuos es una identificación, ¿sí? Tener un contenedor identificado nos puede indicar de qué residuos puedo depositar en cada contenedor. Segundo, deben ser contenedores resistentes, rígidos, que puedan contener residuos líquidos o residuos sólidos que no permitan los lixiviados de estos residuos. Son susceptibles de limpieza y desinfección constante. El color de la bolsa debe coincidir con el color del contenedor también. Deben de ser de accionamiento manual para evitar la disipación o contraer algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Un ejemplo es la garrafa, utilizar o reutilizar envases plásticos, marcarlos con el tipo de producto o el tipo de residuos que vayamos a depositar en ese frasco, taparlos bien y depositarlos ya sea en, en la basura general o sencillamente en los puntos de postconsumo, que más adelante pues vamos a hablar un poquito sobre eso. Cuando un producto, aparato o bien se daña o no se puede utilizar más y es desechado por el consumidor, estos residuos se convierten en un residuo postconsumo. Estos residuos deben devolverse a sus productores, que son los fabricantes o los importadores del producto, a través de los programas de consumo de residuos aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es el ANLA, para que sus materiales sean aprovechados y no generen ningún tipo de impacto ni a la salud de las personas, ni mucho menos al medio ambiente. El éxito de estos programas post-consumo de residuos está en el trabajo conjunto tanto de los productores junto a los demás actores, que somos nosotros, los consumidores, los comercializadores, las autoridades ambientales, inclusive las autoridades municipales. Los objetivos fundamentales de estos programas post-consumos de residuos en nuestro país es que esos residuos post-consumo sean separados debidamente de los residuos ordinarios y ser manejados de forma ambientalmente adecuada. Que los materiales que componen los residuos post-consumo puedan ser reciclados, aprovechados o valorizados por empresas que cumplan con la normatividad ambiental vigente. Y también que los consumidores ah, podamos asumir esos comportamientos y los hábitos de consumo sostenibles. Como los residuos peligrosos no pueden ser entregados a una persona prestadora de servicio de aseo general, deben ser depositados en los sitios destinados para tal fin y que generalmente están ubicados en las oficinas de administración territorial o en la sede de la autoridad ambiental o también los podemos encontrar en los centros comerciales, inclusive en los almacenes de cadena o las grandes superficies. Los programas post-consumo de residuos existentes en Colombia se pueden encontrar programas para medicamentos vencidos, programas para computadores e impresoras en desuso, programas en envases de plaguicidas domésticos, programas para bombillas fluorescentes usadas, programas para baterías usadas plomo ácido, programas para las pilas usadas, programas para las llantas usadas.